Buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí participando con ustedes en este simposio, que desde mi punto de vista es muy interesante y es por el bien de la agricultura mexicana, ¿no? en general. Eh, ya me presentaron, mi nombre es Enrique Retes y trabajo en una empresa de semillas que es Vilmorín, y yo trabajo el área de fitopatología, pero enfocado 100% en la resistencia genética a a las diferentes variedades cultivares que desarrolla la empresa. Por tanto, mi trabajo es hacer los bioensayos de resistencia, ¿no? Entonces, cualquier tema o duda relacionada con este tipo de cosas, con confianza hágamela saber y de eso se va a tratar también este tema, que es la resistencia genética, una opción ideal y efectiva dentro del manejo integrado de nemátodos. En teoría todo esto todo el mundo ya lo sabemos, que es la resistencia genética. Sin embargo, aquí vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible y vamos a discutir diferentes fenómenos que están relacionados con este fenómeno natural que es la resistencia genética, que naturalmente se da en los diferentes ecosistemas. Y me gustaría resaltar un poco la importancia de esto, porque algunas personas he escuchado que dicen que no es importante, que porque no funciona, que porque tienen sus dudas. Pero créanme que yo les voy a recalcar una cosa muy grande, de que si no hubiera resistencia genética y si no hubiera cultivares hoy en día resistentes a diferentes patógenos, créanme que estuviéramos en un gran problema de déficit de alimentos, ¿no? O sea, quiere decir que si, por ejemplo, no estuviera la resistencia a ciertos virus, a ciertos nemátodos, desde hace mucho tiempo, desde varias décadas atrás, estuviéramos en grandes problemas de alimentación a los 7,000 millones de habitantes que hay ahorita, hoy en día en el mundo, y aquí en México también estaríamos en graves problemas. Entonces, es muy importante lo que es este método de control, ya que es muy sano, tiene muchas ventajas que ahorita las vamos a abordar poco a poco. De manera de una pequeña introducción, simplemente quiero mostrar lo que hoy en día tenemos como agricultura, diferentes cultivos muy sanos, muy bonitos. Honestamente sí se logra obtener esto muy frecuentemente. Normalmente siempre cumplimos con las metas y así es, la agricultura es muy bonita, ¿no? Así normalmente tenemos las producciones. Sin embargo, no todos los años son así y gracias a los nemátodos hay veces que obtenemos este tipo de cosas espantosas que van desde la muerte total de los cultivos hasta los cultivos que no producen de una manera como nosotros queremos por los daños severos que ocasionan estos nemátodos a las raíces de las plantas. A manera general, me gustaría hablar de la situación actual del país con los nemátodos, que otros ponentes ya lo han tocado este tema. En la literatura hay 7 estudios de identificación y distribución de las especies en México, al menos son los que yo he encontrado, y nos menciona que aquí en México tenemos incógnita, arenaria, javánica, apla, que son los más famosos, hispánica, chibudi, falax y enterolobi. Entonces, como podrán ver aquí, está desde Baja California hasta por acá en Tabasco, ¿no? Estos son los reportes oficiales. Yo estoy poniendo aquí, yo sé que en Yucatán también hay, pero no he encontrado reportes oficiales de revistas científicas, y en otras partes del país, pero todos sabemos eso, es muy conocido, ¿no? Los nemátodos están por donde sea. A mí siempre me gusta dejar claro las cosas y por ejemplo, una pregunta que normalmente siempre le hago a las personas es de si ustedes ven interesante hacer este tipo de estudios, porque son muy pocos. Entonces, ahorita vamos a recalcar la importancia de
de hacer este tipo de estudios, o sea, ejemplos de usos prácticos de los estudios de distribución de nemátodos, o sea, ¿para qué sirven? ¿Para qué hacemos este tipo de cosas? Es muy sencillo, o sea, en un manejo integrado de cualquier patógeno, lo principal es saber contra quién vamos a pelear, ¿no? Conocer el enemigo es la primera ventaja que puedes tener sobre él. Entonces, como hay muchos nemátodos, hay que saber cuál es el que tenemos en nuestros predios o en las zonas donde nosotros nos gustaría establecer cultivos. Entonces, en base a este primer paso, se puede empezar a estudiar el enemigo y determinar la mejor manera de enfrentarlo con todas las herramientas de control que ustedes conocen. Entonces, con esta misma información, por ejemplo, también se puede gestionar o desarrollar soluciones específicas a las empresas que se encuentran desarrollando diferentes productos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay veces que uno no lo sabe todo. Sin embargo, cuando tú conoces lo que tienes en tu casa, ya es más fácil acercarte con la empresa de agroquímicos o con algún asesor y decirle, ¿sabes qué? Tengo esto por un diagnóstico y ya recurres a escuchar soluciones y a implementarlas en tus predios agrícolas. Entonces, también sirve porque cuando uno hace las pruebas, si no sabe contra qué hiciste las pruebas, pues no estás generando tus antecedentes. Entonces hay veces que no sabe uno ni para qué sirve lo que hemos hecho y también que no funciona para cierto tipo de nemátodos. Y si se conoce esto, pues no se tendrían que repetir estas mismas pruebas o se utilizarían los mismos productos, pero ya utilizando otros factores, manejando diferentes dosis, qué sé yo, ¿no? Porque cuando uno ya sabe que algo no funciona, ¿para qué volvemos a hacer las mismas pruebas? También estos estudios sirven para, por ejemplo, si los horticultores que hoy en día buscan mucho el tener producción todo el año, entonces si hay agricultores de aquí de Sinaloa, hay muchos ejemplos que están, por ejemplo, yéndose al Bajío, a Jalisco, a Michoacán y otras zonas del país, o incluso otros países. Lo primero que hay que saber es tomar precauciones, dependiendo de la zona donde uno quiere llevar a cabo la producción de tomates o chiles. Hay que conocer bien los predios, hay que conocer los antecedentes, hay que saber qué patógenos son los que están presentes ahí, para en base a eso uno tomar ciertas precauciones de decir, no, pues si está Fusarium 1, pues hay que conseguir cultivares con restas de resistencia, ¿no? Pues si aquí es problemático el TCW, nos queremos ir a baja, por ejemplo, otra zona del país donde sabemos que hay TCW, hay que conseguir esas variedades de preferencia y si no las conseguimos, pues tomar también nuestras precauciones para ya estar preparados antes de que llegue el enemigo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este tipo de estudios, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar. Entonces, ya entrando en las problemáticas, también a veces hay que preguntarnos por qué, o la pregunta que hacen muchos técnicos es ¿por qué antes no tenía problemas yo de nemátodos y ahora sí? También ya lo han mencionado otros ponentes y pues hay que saber el porqué de las cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los factores muy importantes es que los nemátodos agalladores son extremadamente polífagos, se alimentan de muchas familias de plantas, tienen la capacidad. El cambio climático de hoy en día, los 2, 3 grados hasta 5 grados de temperatura que ha cambiado globalmente, que es más, o sea, es más alto ahora las temperaturas que años anteriores. Todo eso ha favorecido a las poblaciones de nemátodos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un nemato, si Melodogina ocupaba, dependiendo de la temperatura, no sé, 30 días en completar su ciclo biológico, con estos 2, 3 grados de diferencia, ahora ocupan alrededor de 20 días. Entonces, en 3 meses, en vez de 3 ciclos, ahora tiene 4. Y con las cantidades que mencionaron los otros compañeros, de la capacidad que tienen de poner huevecillos cada hembra, ya multiplicar un ciclo más por toda la cantidad de nemátodos, créeme que es muy diferente. Y no es la misma controlar 1000 individuos o 30,000 que 40,000, o sea, es muy complicado, entonces hay que tomar en cuenta eso. Los sistemas nuevos de agricultura, los acolchados, las mallasombras, los invernaderos, los macrotúneles, el sistema de riego por goteo, todo esto ha favorecido a siempre darles condiciones ideales a los nemátodos. Eso ya lo sabemos, yo nomás se lo estoy recordando. Entonces, la restricción de los
de los productos que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para luchar contra los nemátodos, también cada vez están desapareciendo, o hay muchas restricciones para usarlos. También eso son una de las principales razones de las altas infestaciones. El monocultivo también es muy importante. Ahorita lo mencionamos también de que, bueno, también desafortunadamente la mayoría de los agricultores no tienen suficiente espacio para rotar cultivos y yo los entiendo, pero esa es una de las razones, ¿no? Que estamos mencionando las razones nomás que son las principales causas de las altas infestaciones. El desequilibrio de la microflora del suelo también es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente si nos vamos a algún ambiente en especial, algún medio, no sé, en algún agroecosistema, no sé, algún suelo que no esté trabajado todavía, que no haya metido la mano el hombre, ahí los problemas, los nemátodos no son problemas, y para encontrarlos, este tipo de nemátodos es muy complicado o los encuentras en las poblaciones muy bajas. ¿Pero por qué? Porque ahí están en equilibrio donde siempre hay más buenos que malos, que son los que tienen al margen las poblaciones. Sin embargo, llega uno y destruye muchas cosas, se hacen muchas aplicaciones y van abajo los malos, los buenos, y los malos van para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, de mantener siempre equilibrado el suelo con organismos benéficos. Y también no ser contradictorio si uno va a luchar con el método de control biológico, ese tipo de cosas, también tratar de evitar al máximo la aplicación de productos químicos al suelo, ¿no? Porque también nos podemos estar nosotros autorreduciendo lo que estamos metiendo. La falta de presupuesto hay que reconocerlo. Algunos agricultores, algunos técnicos, hay veces que esto es una gran limitante, y los entiendo también a los agricultores, a los patrones, no es fácil, no siempre hay la misma solvencia. La falta de investigación y capacitación también es un factor muy importante. Y también, o sea, pero este es un ejemplo de capacitación, ¿no? Entonces es bueno siempre estar viniendo a este tipo de eventos, porque allá cada quien en su campo es muy difícil que puedas aprender cosas nuevas o actualizarte tú solo. Sí, hay muchos técnicos muy inteligentes, muy buenos, que ellos mismos se van aprendiendo en base a sus mismas experiencias y sus mismos ensayos, pero también es bueno salir al exterior y a los diferentes cursos que hay para saber qué hay de novedades, ¿no? Creo que estoy muy recargado para acá, ¿verdad? Bueno. Puntos de acción para reducir las altas infestaciones de nemátodos. Yo aquí solamente voy a abordarlo así ligeramente, hay otros compañeros que se dedican más a eso, pero en general siempre esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Autoanalizar lo que se ha hecho en los últimos años, como les decía ahorita, y qué es lo que no ha funcionado y contra qué. Siempre hay que autoanalizar y hacer una buena autocrítica. Diseñar un plan de acción con estrategias, tiempos, presupuestos, etcétera. Antes de preferencia, o no de preferencia, es obligatorio empezar a hacer los planes, diseñar los planes de estrategia que se va a hacer el año que viene desde antes, porque ustedes saben, mucha gente de aquí lo hace. Es sumamente importante reducir los niveles de inóculo desde esta temporada para no tener tantos problemas a la que sigue. O sea, ahorita mucha gente desde ahorita ya empieza, si tiene muchos problemas de nemátodos, si las poblaciones están muy altas, con el cultivo en pie, por ejemplo, fumigan o empiezan a hacer tratamientos para desde una vez reducir el inóculo que ya está dentro de las plantas, ¿no? Entonces es muy importante tomar precauciones desde el cultivo actual. Desarrollar todas las estrategias diseñadas también es fundamental. No nomás es planear y diseñar las estrategias, hay que llevarlas a cabo, hay que desarrollarlas, hay que hacerlas. Entonces, porque de buenas intenciones no se logran los objetivos, porque muchas veces así es uno, ¿no? No, pues sí lo tomé en cuenta, pero al final de cuentas no lo hice porque se me vinieron los tiempos, porque no hubo presupuesto, no me trajeron los productos, no conseguí la semilla. Yo dije que iba a conseguir una semilla, un cultivar que era resistente a incógnita, y no lo conseguí. ¿Por qué? Porque se acabó la semilla. Entonces es muy importante
llevar a cabo las cosas, y no dejarlas para el último, porque también hay productos que se acaban. Hay veces que hay una sobredemanda y se acaban los productos químicos y las semillas también, ¿no? Existen diferentes métodos de control que afectan a los nematodos, eso ya todos lo sabemos. Aquí voy a mencionar algunos, pero ahorita yo voy a hacer énfasis en lo que a mí me respecta, que es la resistencia genética. Pero aquí voy a mencionar algunos como la labranza del suelo, la rotación de cultivos, enmiendas orgánicas, solarización, fumigación, biofumigación, sanitización, nematicidas químicos, nematicidas orgánicos, el control biológico, inductores de resistencia, productos inductores de resistencia, que no voy a tratar de evitar marcas, pero sí deben de conocer estos productos que se aplican y activan mucho las defensas de las plantas, y por sí solas las plantas contrarresta la alimentación y que los nemátodos se incrementen así tan fácilmente, ¿no? Entonces, ahorita aquí mi tema es resistencia genética de plantas, entonces vamos a empezar ya a hablar solamente de esto. ¿Qué es la resistencia genética? Son unos pequeños temas que vamos a desarrollar uno por uno. ¿Qué es la resistencia? Su importancia, cómo funciona la resistencia genética, tipos de resistencia, mecanismos de interacción, planta patógeno, usos, ejemplos de cultivares resistentes, desventajas. Bueno, ¿qué es la resistencia? Ahora sí vamos a hablar ya, a profundizar un poco en esto, ¿no? ¿Qué es la resistencia genética? La resistencia genética es un fenómeno natural de defensa de las plantas, eso es resistencia. O sea, siempre a lo largo de los años, de los siglos, de la evolución de las especies, las plantas siempre han tenido que desarrollar este tipo de mecanismos de defensa, porque pobres plantas siempre están paradas ahí, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacen? Pues no se pueden mover como nosotros, siempre están expuestas a todo, a lo que le lleguen. Entonces ellas mismas solitas han tenido que evolucionar y ver la manera de defenderse de los patógenos, de los fitoparásitos, etcétera. Entonces hay diferentes formas de defenderse y son catalogados como niveles de resistencia. La resistencia puede ser desde alta, intermedia, baja. A mí siempre ha habido mucha discusión con el término de tolerancia. Y para dejar un poco claro eso, la tolerancia actualmente se está dejando ya por un lado. Es un término que se usaba hace muchos años, pero poco a poco se ha ido desplazando, porque al final de cuentas es un tipo de resistencia. Entonces, y el por qué científicamente también muchos científicos o muchos investigadores defienden eso, es que porque tolerancia lo asocian más a un sentimiento, como yo tolero a mi esposa, yo tolero a mi hijo, etcétera. Sin embargo, resistir es ya más un fenómeno de defensa. Pues yo sí resisto ataques de que me están comiendo, por ejemplo, las plantas. O sea, es por eso que poco a poco lo han ido dejando. Entonces, también para dejar claro esto de resistencia, de los diferentes niveles de resistencia, hay que dejar claro también el concepto de susceptibilidad. El concepto de susceptibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista fitopatológico, una planta es susceptible si al ataque de algún patógeno o de un fitoparásito como los nemátodos se muere. Si la planta no se muere, ya es un tipo de resistencia, es un nivel de resistencia. Entonces, por otra parte, desde el punto de vista genético, también está el término de adecuación biológica. ¿Qué es esto? Es también ver si el patógeno, o sea, también se puede considerar susceptible una planta que el patógeno ocasione que no se pueda perpetuar su especie, o sea, que no dé origen a frutos, que no dé origen a semillas, etcétera. Si no puede perpetuar su especie la planta por el ataque de este patógeno, también la planta es considerada susceptible. Entonces, ¿qué es resistencia genética? O sea, genética es el área de la biología que estudia la herencia de los genes,
la resistencia está regulada, gobernada por genes. Entonces, resistencia genética eh, es, es el estudio de cómo se heredan estos genes de resistencia. Pues, ¿sí? Eso es, en pocas palabras. Bueno, para entender un poco también aquí, o sea, todo esto se reduce a genes. Entonces, ¿dónde están los genes? Esta es una célula, por ejemplo. Los genes están en diferentes partes, en diferentes organelos de la célula. Por ejemplo, pueden estar tanto en el núcleo como en los cloroplastos, las mitocondrias, como en los ribosomas. Entonces, ¿dónde está la resistencia genética? Pues hay que hacer ciertos estudios y diseñarlos bien para determinar en qué parte está, cuántos genes están involucrados y todo ese tipo de cosas. Si lo queremos ver todavía más de cerca, por ejemplo, aquí está el núcleo, la información genética está en los cromosomas. Entonces, si uno desenrolla un cromosoma, por ejemplo, que aquí están todos los genes, pues se reduce a que aquí se puede ver ya lo que son las pares de bases de las cadenas de los ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, un gen, la figura más ilustrativa de un gen que puede ser es más o menos esto. O sea, un gen está formado por una cierta cantidad de pares de bases y de nucleótidos. Por ejemplo, aquí, o sea, pueden ser 50, 100 pares de bases, lo que regule, por ejemplo, el color del tomate o la resistencia al virus del mosaico del tabaco, por ejemplo. Entonces, no hay una forma del gen, ¿no? Esto es lo más cercano para que se imaginen un gen. Entonces, eso es para dejar un poco claro. A la hora que ustedes quieran, pueden alzar la mano con toda confianza y ustedes son los patrones aquí. Ustedes a mí me detienen y resolvemos la pregunta. Si no, también al final las podemos ver. Importancia de la resistencia genética, ya mencionaba una parte de su importancia. Sin embargo, también es el método de control más efectivo contra los fitopatógenos, más económico, más estable en términos de generación de resistencia por parte de los fitopatógenos. Por ejemplo, muchos me dicen a mí, no, la resistencia a los nemátodos nunca la he visto, dicen. Y yo les digo, bueno, pues yo sí la he visto, ¿no? Pues eso ya no es problema, pero por ejemplo, yo he visto que y he leído que para que una resistencia sea superada por un mismo patógeno, ha tardado hasta 40, 50 años. Por ejemplo, el gen que da resistencia a Melodogina incognita, javánica y arenaria, tanto en tomate como en chile, desde hace como 10 años, 15 años, se empiezan los reportes del rompimiento de la resistencia. Sin embargo, estos genes fueron descubiertos desde 1950, por ejemplo. Entonces, duró mucho tiempo para que pudiera haber este tipo de rompimiento. O sea, es lo contrario de los agroquímicos. Los agroquímicos, ¿en qué tanto ustedes díganos, saben más que yo, en cuánto tiempo pueden generar resistencia los microorganismos? En una misma temporada, yo creo, ¿no? O en unos meses. Entonces, es por eso que cuando se logra bien establecer una resistencia genética, unos genes de resistencia en algún cultivar en especial para una zona, créanme que va a ser muy benévolo para la agricultura. Es el menos biopeligroso, es el método de control menos biopeligroso, o sea, no tiene problemas con aplicarlos, ese tipo de cosas, con todo. No es peligro para cualquier tipo de vida. Es el menos dañino al medio ambiente. Tiene mucho menos restricciones y menos problemas de comercialización cuando tú estás efectuando este tipo de control a través de tus cultivares. ¿Cómo funciona la resistencia genética? Es una muy buena pregunta. Esta funciona de diferentes formas, pero una de las más importantes es a través del número de genes involucrados en el carácter de resistencia. La otra son las interacciones genéticas entre los genes. Por ejemplo, puede haber fenómenos genéticos como de epistasis, pleiotropía, aditividad, etc. Entonces, dependiendo cómo estén estos fenómenos, cómo es en base a cómo la resistencia genética va a funcionar. Entonces,
Aquí es donde se complica un poco la cosa, pero afortunadamente no es su trabajo. Entonces, también tiene mucho que ver el medio ambiente en la expresión de los genes. Se ha sabido que a temperaturas muy altas o muy bajas hay genes que dejan de funcionar. Y aquí hay casos, por ejemplo, de algunos genes de resistencia a nemátodos, por ejemplo, incógnita. Se ha sabido y hay reportes que a temperaturas más altas de 32, 33 grados, el gen deja de funcionar. Entonces, la invasión de los nemátodos es segura. Entonces, y también está la interacción de todos estos factores, ¿no? También hay una relación que se es conocida. Tipos de resistencia genética de las plantas. O sea, tipos de genes, hay dominantes que son los más fáciles de utilizar, se heredan muy fáciles porque son dominantes. Entonces, en el caso de los nemátodos, la resistencia en tomate y en chiles, los genes que dan resistencia a estas tres especies, las más famosas, incógnita, javánica, arenaria, de melodogine, el gen se comporta de una forma dominante, por ejemplo. Pero también hay resistencias recesivas. ¿Qué quiere decir recesivas? Que para que se exprese el carácter de resistencia en el cultivar deseado, tiene que estar, los dos progenitores tienen que traer este gen recesivo. Recesivo más recesivo sí se puede expresar, de otra manera no. Si el otro alelo del otro progenitor normalmente pues ya se sabe que es dominante, entonces no se va a expresar. Dominantes más recesivas, es el caso, por ejemplo, muy conocido de Phytophthora, tanto infestans como en tomate, como Hapsisi en chiles. Desafortunadamente, este carácter de resistencia es muy complicado. Y, por ejemplo, desde que se descubrió la fuente de resistencia famosa criollo de Morelos en el 70 y tantos, hasta la fecha, es tan complicada que hasta la fecha no hay cultivares resistentes a Phytophthora capsis en Chile. Y si los hay, son muy contados y muy nuevos y complicados, y hay que ver qué tan resistentes son también en comparación con su progenitor. Cuantitativas. También hay resistencias cuantitativas, los famosos QTLs, que son Quantitative Trait Lossy, ¿no? O sea, son genes muy pequeños que con la acumulación de todos estos genes es la única manera que la resistencia se exprese, o sea, que la resistencia se vea en las plantas, ¿no? Entonces, pero esto es complicado porque acumular muchos genes en un solo genotipo, en un solo cultivar, es ahí donde está lo complicado. Cuando es un gen, incluso en los transgénicos, ¿por qué existen los transgénicos? Porque para manipular un gen, pues no hay tanto lío, incluso a nivel de sus laboratorios de ingeniería genética, un gen está manejable, pero cuando hay 100 genes, por ejemplo, involucrados en el carácter de resistencia, los transgénicos ahí sí que no funcionan, no pueden. Si para introgresar un gen de la resistencia al glifosato tardaron como 30, 40 años, imagínate ahora para 100 genes, ¿no, hombre? Ahí nos cantan, como dice. Entonces, también está el tipo de resistencia inducida, promovida por hormonas. Les comentaba, hay ciertos productos que se activan periódicamente, que son muy buenos, ¿eh? Yo los he visto funcionar muy bien. Los aplican periódicamente y las plantas les dan una fuerza, pero muy bonita, muy, muy buena, y llegan ataques de diferentes hongos, nemátodos, virus, y las plantas no recaen tan fácil, ¿eh? Comparado con el control que no se le ha aplicado, ¿no? Yo la verdad también he trabajado un poco sobre eso, y es muy interesante ver cómo esos productos, simplemente con la aplicación de esos productos, los cultivos se mantienen muy, muy sanos. La resistencia mediada por silenciamiento de genes, también, esto ya es un tipo de resistencia que está ligado 100% con la ingeniería genética. O sea,
se insertan ciertas secuencias que codifican para ciertos aminoácidos, ciertas proteínas, que hacen que active estas proteínas y van y, por ejemplo, hacen que el virus, el TY, por ejemplo, no se replique. O sea, interfiere entre el ARN mensajero que va a codificar para que se replique más el virus, o sea, para darle órdenes a la maquinaria de la célula. Ahí interfiere, por ejemplo, este tipo de genes que se le insertan a las plantas y por tanto pues el virus no se replica como él acostumbra y los síntomas pues no se ven. Mecanismos de interacción planta-patógeno, o sea, la respuesta de las plantas, tipo de respuesta hacia los patógenos. Está la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? O sea, estoy protegido, o sea, el patógeno no tiene la capacidad de incluso tocar a la planta, o sea, no puede penetrar, no es tocar, ¿verdad? No puede penetrar, atravesar las barreras fisiológicas de la planta, físicas, perdón. Entonces, también está la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es, por ejemplo, la muerte programada de células, el fenómeno que le llaman apoptosis, que es la muerte ya programada. Por ejemplo, si entra, por ejemplo, santomonas en un chile o en un tomate y la variedad de esta o el cultivar este tiene la resistencia, manda señales ¿a qué? A sacrificar todas las células que estén alrededor del patógeno para que este patógeno ya no pueda seguir infectando otras células. ¿Sí? Entonces es un fenómeno muy, muy bonito, ¿eh? Es muy bonito verlo. Inestabilidad del patógeno, no reproducción o replicación. O sea, aquí es lo que también les comentaba ahorita más o menos. O sea, la planta le hace la vida imposible. O sea, el patógeno entra a la planta, pero sin embargo la planta le hace la vida imposible para que no se reproduzca a sus anchas, no se reproduzca como a él le gusta o como él puede, o replicación en el caso de las bacterias o los virus, ¿no? Inducción sistémica de mecanismo de defensa, son el tipo que mencionaba ahorita a través de los productos estos que promueven cierto tipo de hormonas, cierto tipo de ácidos, cierto tipo de compuestos de hidrógeno que sabemos que son nocivos para ciertos patógenos. ¿Sí? Son los productos hormonales que se manejan, que no hay muchos, pero sí hay. Está el fenómeno de la anticenosis. Este fenómeno en biología es catalogado como el de no preferencia. O sea, las plantas liberan ciertos compuestos volátiles que hacen no apetecible a los insectos o que no les agrada, entonces por tanto no llegan incluso ni a alimentarse. Esto se da mucho en los insectos, o sea, los insectos dicen, pues en pocas palabras, no, esa planta huele muy feo, ¿no? Entonces no me gusta eso, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay casos, hay estudios donde se reporta que este fenómeno hay veces que deja, este tipo de resistencia deja de funcionar cuando el insecto ya no encuentra otro hospedero, dice, bueno, pues ni modo, cuando no hay lomo de todo como, ¿no? Entonces se acercan a alimentarse de ese tipo de plantas como última opción. La antibiosis, también como les comentaba ahorita, simplemente es el combate hacia los patógenos, o sea, la planta recibe el patógeno y es como los anticuerpos, pues, en los seres humanos, o sea, recibe una señal de invasión y le manda toda su caballería a la planta de proteínas, enzimas, ácidos y todo lo que esté a su alcance para contrarrestar la presencia de ese patógeno, ¿no? Y la degradación de ácidos nucleicos, que le decía que es a través del silenciamiento de genes, es un método, es un mecanismo que se ha logrado obtener a través de ingeniería genética, ¿no? Usos de la resistencia en la actualidad. La resistencia genética se usa todavía en cultivares criollos. Hay muchos cultivares criollos que lo usan la gente todavía porque ellos dicen, los agricultores, no, pues es lo único que me sobrevive aquí bajo mis condiciones. O sea, allá en la sierra los maíces son cultivares criollos,
Acá en el centro del país hay muchos cultivares criollos también de tomate, de chile, ¿no? Entonces, se siguen utilizando. Hay cultivares de polinización abierta todavía, que aquí sí ya ha metido la mano el hombre con procesos de mejoramiento. Los cultivares de polinización abierta, para los que no los conocen, son simplemente variedades que para incrementar la semilla los ponen así a la intemperie, así muchas plantas, y nomás se preocupan porque se autopolinicen. Entonces los incrementan masivamente con abejas, con polinizadores. Entonces se venden ese tipo de cultivares todavía. Están los cultivares híbridos, que es lo que predomina actualmente. Un híbrido pues es la cruza entre dos genotipos. Están los cultivares trampa, que estos sí, la verdad, no los he visto yo en ningún caso que los utilicen aquí en la agricultura en Culiacán ni en México. Espero que alguien los esté utilizando porque es un método de control muy bueno. Ahorita vamos a ver un caso de los cultivares trampa. Yo he visto más cultivos trampa aquí, pero los usan más que nada para los insectos. Los usan alrededor de los campos como barreras físicas para que los insectos, por ejemplo, dejen ahí sus virus, o para que lleguen poblaciones de diferentes insectos o hongos y lo que sea, antes de penetrar a sus cultivos, y los tienen normalmente siempre intoxicados con muchos productos para que se esté muriendo todo lo que esté llegando ahí, ¿no? También yo he visto un caso allá en Baja California de cultivos trampa para topos. ¿Nunca lo han visto? Fíjate, hay unas plantas que los topos, que ahuyentan a los topos, no las ahuyentan, y simplemente los topos no se arriman a atravesarlas. Entonces, ¿qué hacen en los lugares donde la tierra es así muy ligera, arenosa, así de ese tipo, tierra de río, así, tierra muerta? Que son los lugares ideales para los topos, se usan este tipo de plantas. Lo que hacen los agricultores es rodean sus mallas de este tipo de plantas o los cercos, y con eso han logrado, se preocupan nomás por exterminar a los topos que quedaron adentro, pero ya por fuera ya no llegan. Muy interesante ver eso. Están los portainjertos, todo el mundo aquí los conocemos. Es el utilizar ciertos genotipos que en combinación con otras variedades, al injertar, o sea, que las cualidades de este genotipo simplemente nomás son lo que son las características radiculares, ¿no? Donde este tipo de cultivares lo utilizan los agricultores normalmente también porque les aportan mucha resistencia, porque les aportan mucha fuerza a las plantas, o sea, logran hacer los cultivos más largos, que en algunos casos es lo que buscan, la producción a largo plazo. Utilizan mucho los portainjertos. Entonces, también en algunas combinaciones hacen que las variedades sean más productivas, pero en algunos casos no. Cultivares F2 todavía hay en Chihuahua, en algunos países, en algunos estados se están utilizando mucho todavía los cultivares F2, que son semilla que proviene de los híbridos. Y están los cultivares transgénicos, que aquí en México pues todavía no han sido liberados, pero se utilizan, ¿no? Cultivos con variedades resistentes a nematodos. Aquí les voy a poner simplemente los cultivos donde hay variedades con resistencias a nematodos. No les puedo poner yo todos porque pues, no me alcanzan ni 10 diapositivas para poner todos los casos. Entonces, simplemente les voy a mencionar los cultivos donde hay variedades ya con resistencia a algunos nematodos, no a todos, como el tomate, el chile, la berenjena, la papa, pepino, sandía, melón, calabaza, maíz, frijol, trigo, sorgo, cacahuate, guayaba, incluso en frutales, mango, etcétera. Entonces, aquí les quiero ilustrar simplemente ya cuestiones ya de los ensayos que uno hace más o menos de resistencia, cómo se ven. Aquí en esta parte está el testigo susceptible. Aquí pueden ver muy bonito las agallas
Y yo les puse aquí, por ejemplo, las plantas que mostraron bonitas agallas, ¿no? Porque créanme que en los ensayos hay veces que uno no alcanza ni a evaluar el agallamiento de que los nemátodos se acaban a las plantas, o sea, las matan, o sea, no alcanzo ni a verle las agallas. Aquí alcancé a tomarle foto a este tipo, a estas plantas, y este es un acercamiento. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo se mira ya de lejos, un poco de lejos, y una fuente, un genotipo prometedor con resistencia. O sea, aquí algo tiene que haber, algo tiene que traer esta planta, la planta de la derecha, algo tiene que tener que la otra no. Entonces, se puede observar la sanidad de la planta, el agallamiento no es tan grande, aquí también está un acercamiento, aunque aquí se pueden ver unas pequeñas masas de huevo, pero nosotros hemos hecho contabilizaciones y sí es significativamente mucho menor lo que desde la población inicial a la que se obtuvo final, fue muy significativo la diferencia. Por ejemplo, aquí había como 80% menos huevecillos. Por ejemplo, se midieron huevecillos más que nada. Entonces, aquí se puede ver también ya muchas plantas. Es un tipo de resistencia, no es inmunidad, no es sensibilidad, pero también el nemátodo no la tiene tan fácil aquí en este tipo de genotipos, y este tipo de genotipos pues, pueden utilizarse pues, en programas de mejoramiento como cultivos de trampas, y se pueden, como portainjertos, se pueden utilizar de muchas formas. Aquí también, o sea, no nomás he encontrado yo muchas fuentes prometedoras de resistencia. Desde por ejemplo, es un chile habanero, el de la esquina. Este es un chile manzano. No se alcanza a distinguir. Pero yo he probado muchos tipos de chile aquí en México. En el caso particular de Chile, el que es lo que más hay en México como cultivares criollos y silvestres, por ser un centro de domesticación de Chile, México. Hay mucha variedad de chiles en México, entonces yo he partido desde ahí a encontrar resistencia en este tipo de germoplasma que tenemos en el país, y hemos encontrado muy buenos resultados, ¿no? Ahora hay que llevarlos al campo para ver qué tan gallos son. Más ejemplos de fuentes prometedoras de resistencia. Y aquí está un ejemplo también para que no nomás yo mostrar mis resultados. Por ejemplo, aquí es un artículo del 2016 muy actual, donde hicieron ellos un experimento con cultivos trampa. O sea, ¿qué es eso? Es utilizar una fuente de resistencia y sembrarla así en tu predio, en tu malla, así como se puede ver aquí. O sea, lo siembran así. Ellos sembraron a 30 centímetros entre plantas, así, todo, como se puede ver aquí. Así se miraba el experimento. Y a lo último, después de 2 meses, se incorporó al suelo. ¿Cómo funciona esto? Simplemente como el patógeno, como este fitoparásito, los nematos agalladores, no se traen genes de resistencia que no se pueden, los cuales evitan que los nemátodos no se logren incrementar o reproducir a como ellos se les da en su naturaleza, hace que bajen las poblaciones. Ahorita vamos a ver el resumen, pero está muy interesante este trabajo. Por ejemplo, ellos dicen que lograron reducir las poblaciones. Dice, nuestros resultados mostraron que la infestación de nemátodos disminuyó desde un 99 hasta un 80%. Entonces es increíble lo que redujo las poblaciones de nemátodos este tipo de control. Esto fue en Francia. El artículo es de Eufítica, es una revista muy reconocida a nivel mundial. Entonces, aquí está una muestra de que la resistencia genética no nomás es sembrar cultivares resistentes, ¿no? Que también se escuchan muchas quejas todo el tiempo, ¿no? De los cultivares resistentes,
y de incluso los portainjertos que como dicen, o sea, sí producen, resisten más por la compensación, por el sistema radicular mucho más fuerte que las variedades convencionales, pero sin embargo también les duelen los nemátodos, ¿no? O algunos nemátodos. Entonces, es un estudio muy interesante. Y pues no todo es felicidad también en la resistencia genética. También hay sus desventajas que afortunadamente son limitaciones, no tanto desventajas. Por ejemplo, el tiempo para obtener resultados inmediatos es muy complicado y todo esto depende de la base genética del carácter de resistencia. Entonces, si nos va bien, podemos tener variedades resistentes en 5, 7 años. Pero como les comenté en algunos casos anteriores, por ejemplo, la resistencia a Phytophthora es muy complicada y ya tienen como 30 años y todavía no está tan fácil de hacer cultivares resistentes. Sin embargo, también, no porque no podamos hacer cultivares resistentes, o sea, que estén bien bonitos, que produzcan mucho y que tengan todas las cualidades agronómicas, quiere decir que la resistencia genética no sirve. También están este tipo de estudios que, ok, tienes una fuente de resistencia, bueno, la puedes utilizar. En vez de solarizar, por ejemplo, también puedes utilizar ese tipo de coberturas, hacer este tipo de cultivos trampa, ¿sí? Entonces, lo puedes utilizar como portainjerto, o sea, ¿qué le hace que, o sea, no, pues tú teniendo una fuente de resistencia ya puedes hacer varias cosas como esas, ¿no? Entonces, claro que uno siempre espera la variedad ideal, ¿no? Que tenga resistencia, que dé mucha producción, que tenga muy bonito color, que tenga firmeza, que tenga esto, que tenga el otro, etcétera, ¿no? Pero no existe todavía la variedad ideal. Hay limitaciones científicas de algunos casos de que hay veces que no se conoce en su totalidad cómo está regulado estos caracteres de resistencia y pues hasta no elucidar ese tipo de cosas se puede trabajar de una mejor manera la introgresión, la incorporación de los genes en los cultivares deseados. Expertos en el tema hay muy pocos, así como hay muy pocos investigadores en muchas áreas de la agricultura. Créeme que está muy escaso también. Hay muchos, muy escasos los expertos en genética. Y también, como esto también es un negocio, es algo bastante costoso y todo esto, que a veces que solamente el gobierno pudiera ayudarnos, con los programas o como las instituciones como INIFAP o Fundación Produce, o sea, no están invirtiendo lo suficiente o están haciendo mal uso de los recursos, pero pues ni modo, ¿no? Entonces el asunto está en que no vemos reflejado nosotros cultivares que sean, variedades que estén disponibles para los agricultores de frijol, de lo que sea, los que trabajan de los programas de mejoramiento que tienen, no vemos muchos resultados, ¿no? Entonces, es una realidad. Conclusiones de los ensayos que hemos hecho. Aquí están, ¿no? Nosotros hemos encontrado 34 genotipos muy prometedores, tanto criollos como silvestres, que han mostrado diferencia significativa tanto en agallamiento como en el índice de reproducción en comparación de nuestros testigos comerciales, y estos se pueden usar para mejoramiento genético, tanto como portainjertos o como cultivos trampa. También se observaron diferentes niveles de resistencia al agallamiento, los cuales pueden ser complementarios en los programas de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque una resistencia sea baja, ya no sirve, o una resistencia sea intermedia, o sea, siempre, también estas pueden ser complementarias. Si tú complementas los genes de resistencia baja con una resistencia alta, vas a obtener una resistencia mucho mejor que estas dos. Entonces, pero no es tan fácil, pero sí se puede. Conclusiones ya generales. La resistencia genética es la mejor opción para el manejo de nemátodos. Es el método de control menos nocivo para la salud humana. Es un método que no contamina el medio ambiente ni degrada la capa de ozono. Es el método más barato para el control de nemátodos. Es el más apropiado actualmente debido a todas las restricciones que hay.
y pues es necesario seguir trabajando sobre este tema para desarrollar la mayor cantidad de cultivares resistentes a los diferentes tipos de nemátodos que se encuentran atacando los diferentes cultivos de interés hoy en día. No sé cómo ando de tiempo, pero sí andaba un poco apurado porque los veo muy cansados, ¿verdad? Pero con gusto las preguntas que tengan las atendemos. Dígame. 50 minutos, todavía no estoy tan... Sí, mira, yo tengo entendido que la resistencia tiene una base genética supuestamente, ¿verdad? Pero existe un gen en el patógeno como un gen en la planta, por ejemplo, para que pueda ser compatible. De virulencia se llama. Exactamente. Entonces, ¿qué nos puede explicar un poquito más sobre eso, por favor? Claro, claro que sí. Sí, desafortunadamente no se puede abordar todos los temas relacionados con esto, pero sí aquí mi compañero menciona un factor muy importante que hay una teoría en la literatura que es la relación gen por gen, dicen. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjese, es muy curioso que los patógenos, así como tienen genes que codifican, por ejemplo, como decía el doctor en la ponencia anterior, así como el nemato tiene ciertos genes que codifica ciertas proteínas, ciertos ácidos que hacen que degraden las paredes celulares de las plantas y así pueda él penetrar, también tienen ciertos genes de avirulencia, se llama, que hacen que la planta lo reconozca y que la planta también mande sus genes, o sea, activen sus genes de resistencia y combatan a ese enemigo. Entonces, se dice que para cualquier, o sea, como siempre los patógenos y las plantas han evolucionado a la par, por eso se dice que siempre va a haber un gen para otro gen. O sea, entonces, eso es más o menos, si dejo claro más o menos su pregunta, eso es lo que quería, no sé. ¿Sí? Por ahí. Sí. Platícanos algo sobre la solarización. Sí, sí, con gusto. Para mí la solarización, la verdad es un método de control increíble, es muy, muy, muy bueno, muy eficaz, muy incluso económico, y muy bondadoso, también hablando de las restricciones, ¿no?, que hay hoy en día. La verdad, es uno de los mejores métodos. Yo le puedo decir que, o sea, también yo tengo experiencia un poco en eso, y en las pruebas que yo he hecho, la verdad, logra desinfectar como un fumigante hasta una capa de 50 centímetros, que es lo que llegan más o menos los fumigantes, ¿no? Entonces, esteriliza el suelo perfectamente. Es muy, muy recomendable solarizar y sobre todo también tiene sus cuestiones prácticas que hay que saber manejar. O sea, ¿cómo obtener una buena solarización? Claro, también hay que darle la mayor extensión de tiempo posible para que el calor trabaje de la mejor manera. Hay que darle sus ciertos puntos de humedad, sus ciertos riegos para que se mantenga su humedad y que trabaje de una mejor manera la solarización. Pero se los recomiendo mucho, es lo que les puedo decir. Si yo humedezco la primera vez y tapo ya bien, ¿con esa bastará de humedad? Depende del suelo, de la retención de humedad del suelo, de ese tipo de cosas. Por eso hay veces que si su suelo, o sea, usted puede estarlo monitoreando la humedad, y por eso mucha gente deja las cintas viejas, para que si se va perdiendo la humedad, le aplican su rieguito, ¿no? Porque se es conocido que el vapor mata más que la temperatura, ¿eh? Entonces, una buena solarización tiene que tener buena humedad para que esto sea perfecto, una solarización perfecta. ¿Bastarán 20 días? ¿Perdón? ¿Bastarán 20 días? 20 días. Híjole, no. No, ¿verdad? Bueno, mi recomendación es que 20 días, mínimo son 40 para mí. Mínimo 40, lo ideal 3 meses. Espérame.